cualquier camino que tomes puede ser de transformación. En realidad, no te hace falta practicar determinada postura de yoga, determinada técnica, si tú no estás aquí y ahora. Y, en realidad, podrías alcanzar el estado iluminado simplemente paseando por la calle, haciendo tu trabajo, fregando los platos. Esto quiere decir que cualquier vía, cualquier camino puede ser una puerta de entrada hacia la iluminación o quizás al conocimiento interior. Y fue así, buscando los caminos de iluminación, de transformación, como di con uno de los caminos más hermosos que me he encontrado y del que te quiero hablar hoy. El juego de la oca. Te doy la bienvenida a la isla del yoga, un oasis de sabiduría y autodescubrimiento en este océano de existencia. Aquí nos sumergiremos en los misterios del yoga, explorando su mística, su filosofía y sus técnicas para que puedas conectarte con tu ser de manera profunda. Exploraremos diferentes sendas espirituales para enriquecer nuestra comprensión de la existencia y expandir nuestros horizontes a través del arte, de los movimientos sociales, de la danza y de técnicas ancestrales. Quédate con nosotros para descubrir un viaje emocionante hacia las profundidades de la mente y del ser. Cuando publiqué por primera vez la primera edición del libro del juego de la oca, me llevé una sorpresa que no me esperaba, pero que podía ser lógica, y era que había personas que pensaban que era un libro destinado para niños, y tuve que ir especificando que no era un libro para niños, sino para personas que estaban buscando su propio sendero espiritual. Y tú te dirás, ¿cómo llego yo a la conclusión de que el juego de la oca puede ser un sendero espiritual? Esto obviamente se va construyendo con el tiempo, con la información que me va llegando, con el interés por el simbolismo. Puede que sea la primera vez en que entiendo que el juego de la oca es algo más que un juego, cuando comienzo a interesarme por el Camino de Santiago, por la simbología, por los símbolos de la Edad Media. No te podría especificar en qué momento de mi vida, pero en algún momento supe que el juego de la oca tenía un significado simbólico importante. El que más peso tenía en aquel momento era el Camino de Santiago. Y mi interés por la simbología me llevó a interesarme por una obra de María José Vázquez de Parga, una obra que responde a una tesis que ella publica, donde habla sobre el juego de la oca, sobre todo en el aspecto pictórico, pero también respecto a la evolución, la simbología y demás. Y con esa obra misma, que me parecía maravillosa, siendo ya profesora de yoga, empiezo a observar el simbolismo del juego y ante mi sorpresa me encuentro que existe una gran analogía entre las casillas simbólicas del juego y las kleshas o las tribulaciones yógicas. Había una conexión entre el simbolismo, el significado de cada casilla, el significado interno y lo que decía Patanjali en sus Yoga Sutras, y eso me llevó a seguir profundizando. Y esto me lleva a un mundo maravilloso en el que descubro que el juego de la oca, ese juego que yo había jugado tantas veces de pequeña y que me gustaba bastante, no se trataba solamente de un juego de niños, sino que era en realidad los vestigios olvidados de una serie de juegos que tenían que ver con la transmigración del alma, pues los faraones fueron los primeros en abordar un juego parecido al juego de la oca, el Senet, el juego de la serpiente, con el cual el alma del faraón, intentaba ir hacia la otra vida. Y todo eso fue heredándose. En la Edad Media fue un juego de adivinación,
Cuando tú comprendes las reglas del juego y comprendes qué significa cada elemento, cada casilla, te das cuenta de que realmente jugar una partida puede significar jugar a un proceso de adivinación como pueda ser el tarot, por ejemplo. El caso es que, como te digo, pues vi la relación y decidí hacer un curso dedicado al juego de la oca. Empecé a desglosar el significado simbólico, a ponerlo en relación con la filosofía del yoga y a también, a partir de ahí, crear algo que se inspirara en el juego, no solamente con las casillas y su simbolismo, sino de qué manera podíamos transitar a través del yoga hacia un conocimiento interior. Pero hoy voy a hacer hincapié en las casillas simbólicas y su relación con las tribulaciones yógicas. Del juego de la oca te sorprendería la cantidad de simbolismos y elementos que podríamos analizar, la numerología, las formas geométricas, los animales incrustados en el juego, bueno, en fin, un montón de cosas. Pero yo hoy me quiero centrar en las casillas más importantes que cuando hemos jugado pues teníamos que tener en cuenta. Por un lado estaban las ocas, las casillas que eran venturas, ¿no? Que teníamos suerte cuando nos tocaba en principio, y teníamos también las casillas que nos suponían, entre comillas, pues un castigo. Pero antes de continuar voy a hacer una pequeña división para un poco situarnos en el tipo de casillas que podemos ver. Mirad, tenemos como digamos 3 tipos de casillas. Están las casillas mecánicas. Estas son las casillas que no tienen ningún significado. Creo recordar el 2, el 3, el 10 me parece que también, bueno, lo estoy diciendo sobre la marcha, pero son las casillas que no hay nada, no pasa nada, tú vas contando con tu ficha y demás. Luego tenemos las casillas simbólicas. Aquí normalmente se suele meter todo lo que tiene un significado, que estaría bien, como por ejemplo, pues las casillas de castigo, que sería pues la posada, el pozo, la cárcel, etc. Y luego tendríamos las ocas, los dados, los puentes. En mi caso, personalmente, yo he querido establecer aquí 2 tipos de casillas. Por un lado, las casillas híbridas, yo las llamo híbridas, que serían todas aquellas que nos ayuda a desplazarnos, porque actúan un poco como las casillas mecánicas, es decir, sigue el movimiento, pero por otro lado tienen un significado, como por ejemplo, de oca en oca y tiro porque me toca. Y por otro lado tendría las casillas simbólicas, que son las casillas, entre comillas, de reflexión, para no llamarlas de castigo, pero son aquellas en las que se te para la partida y tú tienes que esperar, pues bueno, lo que diga la casilla, tienes que estar ahí esperando. Pues esas son súper interesantes, porque todo su significado se relaciona absolutamente con las kleshas, es decir, con las tribulaciones del yoga. ¿Pero qué son las kleshas, las tribulaciones del yoga o del yogi o yogini? Patanjali define estas tribulaciones como circunstancias que vive el yogi, la yogini, que tiene que ver con estados o creencias de nuestra mente y que limitan nuestra percepción de la realidad y de nosotras mismas, nosotros mismos. Conocimientos erróneos que nos alejan de la verdadera sabiduría y del proceso de transformación interior. Entonces son como, digamos, los pilares del error, de la ignorancia que nos lleva a desidentificarnos o a identificarnos con aquello que no es el ser, nuestra verdadera naturaleza. Empezaríamos con la primordial, la principal, de la cual derivan todas las demás, que es avidya, la ignorancia. La ignorancia no tiene que ver con un conocimiento analítico de la mente, no tiene que ver con nuestra cultura, nuestra inteligencia, sino que se trata de una ignorancia mucho más profunda. No tiene que ver con la mente, sino con esa identificación con aquello que es transitorio. La ignorancia de no saber o ignorar que somos seres inmortales, que nuestra verdadera naturaleza no está en el cuerpo, en la materia, sino que está en el espíritu, el ser.
Y esta ignorancia de nuestra realidad es la que nos lleva al sufrimiento y de la cual, como te digo, derivan las otras. Por ejemplo, asmita, el ego. Esta aflicción tiene que ver con el sentido del yo, del ego y nuestra identificación plena con él. Nos identificamos con nuestro ego y pensamos que nuestra verdadera realidad depende de esta cualidad fluctuante, llena de etiquetas y que va cambiando con el tiempo. Es una fluctuación constante. Ello nos lleva a sentirnos aturdidos y a encontrar límites dentro de nosotros. Esos yo soy tal, yo soy cual. Pensar que lo que yo pienso, lo que yo formo, lo que yo creo a través de la mente, del pensamiento, es mi realidad, cuando es algo mucho más trascendente. Tendríamos a raga, el apego. Creamos lazos de dependencia con aquello que nos hace sentir bien, con el placer, con lo que consideramos confortable. Pensamos que al aferrarnos a algo que nos aporta cierta seguridad, nos vamos a encontrar protegidas, protegidos, estables, pero pronto nos damos cuenta de cómo cuando perdemos eso, lejos de tener esa protección, estamos añadiendo más sufrimiento. Sufrimos porque lo perdemos o por el miedo a perderlo. No estamos entonces conectados con lo verdadero. Está divesa, que es la aversión, y es la otra cara de la moneda. La aversión, el rechazo a aquello que no nos gusta, que nos sucede y que nos crea un conflicto interior y nos aleja de nuestra zona de confort en el buen sentido. Tememos algo y lo evitamos, no queremos que eso nos suceda. Sin embargo, siempre termina sucediendo cosas que de manera inevitable nos lleva a esa sensación de disconfort. La no aceptación, la tensión que nos crea, nos lleva de nuevo a ese sufrimiento y a alejarnos de nuestra verdadera naturaleza. Y por otro lado está abhinivesa, que es el apego a la vida, que es una de las aflicciones que compartimos con todos los seres. Nos apegamos a la vida, o también puede significar el miedo a la muerte. Pensamos que somos seres limitados por el espacio y por el tiempo, por la forma, por la materia. Nos identificamos con nuestro cuerpo, que nace y que muere, y sentimos un gran miedo al momento en el que el cuerpo muera, porque pensamos que vamos a desaparecer. Cuando nos desidentificamos de nuestro cuerpo, entonces los miedos pueden desaparecer. Estas son las kleshas. Y cuando el yogi, la yogini, consigue el pleno entendimiento de cada una de ellas y se sobrepone a todas estas tribulaciones, entonces comprende cuál es la verdadera senda del yoga y cuál es realmente su verdadera naturaleza. Las casillas simbólicas y las tribulaciones del yoga. Como te digo, es verdaderamente sorprendente descubrir cómo, a medida que profundizamos en el significado y simbolismo del juego de la oca, con sus elementos y demás, podemos establecer una clarísima relación entre las enseñanzas místicas del yoga, de Patanjali en este caso, y las casillas del juego. Vamos a ir poniendo en correlación cada una de las casillas del juego. Te recuerdo que toda esta información la tienes en el libro que está disponible en Amazon del yoga a través del juego de la oca, que es el libro que yo he elaborado respecto a toda esta simbología y cómo a través de ellas, a través del yoga, vamos transitando por ella. Vamos a empezar con la casilla simbólica de la posada. Vamos a seguir el orden del juego para ir desentrañando el significado de cada casilla. Y entonces tú lanzabas los dados y de repente caías en la posada y decía la norma del juego: cuando llegas a la posada, una partida no será jugada. Y te quedabas ahí, esperando a que pasara el turno. Pues bien, vamos a desentrañar un poco el símbolo de la posada y con qué fluctuación, te dejo unos segundos para que lo pienses, con qué tribulación piensas que se relacionaría.
Pues bien, cuando yo empecé a hacer la reflexión, me dije, una posada. Si has hecho el Camino de Santiago, pues también puede ser un hostal, una hospedería y demás. ¿Qué es lo que puede suceder en la posada? Bueno, pues ahí tienes tu zona de descanso. Después del sufrimiento que has sentido, llegas a un sitio donde te dan de comer, tienes una cama, te dan para dormir, etc. ¿Qué es lo que puede pasar con esto? ¿Por qué te retiene un día? Porque puedes apegarte a los placeres de estar ahí a gusto y demás, y eso te puede alejar de tu camino. Imagínate, vamos a visualizar a alguien tan a gusto que dice, bueno, otra vez tengo yo que ponerme a transitar este camino, en nuestro caso de autoconocimiento, que también es muy difícil, pero y entonces te quedas en la posada, claro, y dices tú, esto tiene mucho sentido y mucho que ver con raga, el apego. El apego hacia aquello que me gusta, aquello que yo siento que me va a ocasionar placer. Pero ya hemos dicho que detrás del placer siempre va a venir el sufrimiento y el dolor. La posada, por tanto, es símbolo de comodidad y de placer, en lugar de ocio y diversión, en la que en realidad nuestros deseos sensoriales se cumplen, pero que pueden arrastrarnos a un estado de ensoñación y disfrute que nos desvía de nuestro camino. Así pues, entramos en una zona de confort que nos lleva a dejar de explorar nuestro mundo interior. La siguiente casilla simbólica que te vas a encontrar es la del pozo. Aquí depende de las normas del juego. En algunos juegos, si caes en el pozo hasta que otra persona no caiga en el pozo, no puedes salir de él. En otros se cuentan 2 partidas o 3 partidas sin jugar. Ya eso depende de tu juego. ¿Qué puede ser el pozo? Te dejo un poco que lo vayas averiguando por ti. Puede ser, por ejemplo, raga, ya hemos dicho que es la posada. Podría ser la versión ego, el ego, la identificación con el ego, el miedo a la muerte o quizás la ignorancia. Vamos a visualizar un pozo. Aunque el pozo tiene mucho contenido simbólico y mucho de ese contenido simbólico es positivo, me gustaría entrar en el pozo. Imagínate que de verdad has caído en un pozo. ¿Cómo te sientes cayendo en el pozo? Un sitio oscuro donde no sabes qué hay a tu alrededor. Hay un punto de luz por ahí fuera, pero queda como muy lejano. Entendiendo esa sensación, yo lo he puesto como símbolo de la ignorancia, la primera klesha. Porque es un poco parecido, ¿o no lo crees? La ignorancia es ese estado en el que no ves lo que hay a tu alrededor, no ves la realidad. Imagínate que has vivido siempre dentro de un pozo y que nunca te has dado cuenta de que arriba hay un orificio, que también podría ser. O te das cuenta de que arriba hay un orificio pero está tan lejos que parece algo absolutamente irreal. Es entrar dentro de esa ignorancia. Patanjali nos dice que es la causa de las demás aflicciones y que no se trata de una ignorancia conceptual, de falta de datos empíricos, materiales, sino de un desconocimiento acerca de lo verdaderamente trascendente, de la verdadera realidad. Tú estás dentro del pozo y a lo mejor solo has visto el pozo, ignorando que fuera hay toda una vida, toda una experiencia. Así, la ignorancia, el pozo, tendría ese sentido de que no tenemos esa visión, de que ignoramos que existe algo más allá de lo que nuestros sentidos nos aportan. Y lanzamos los dados y nos toca dentro del laberinto. Y dicen las instrucciones que en 2 partidas saldrás de un brinco. ¿Qué klesha podría ser el laberinto? Hemos visto ya la ignorancia, hemos visto el apego. Fíjate, un laberinto, un lugar donde te pierdes. Empiezas a buscar la salida, pero no encuentras nada, vas dándole vueltas en círculos y te puedes pasar ahí toda una vida. Patanjali se refiere al sentido del yo como el impedimento para darse cuenta de cuál es la verdadera realidad. Nos identificamos con nuestro ego, que es lo que se refiere a este yo, creador de sufrimiento, de la dualidad, sin comprender que nuestra verdadera esencia,
queda fuera de todo este juego de identificaciones y nos lleva a buscar aquello que realmente somos y que nos libera del sufrimiento. En muchas historias donde se dice leyendas, donde se habla de algún laberinto, encontramos el laberinto como algo limitante que nos lleva a perdernos, pero también en los laberintos se ocultan grandes tesoros. ¿Qué pasa cuando yo entraño o desentraño, en este caso, el laberinto? Puedo encontrar un gran tesoro, que es mi verdadero ser, mi verdadera esencia. De todas maneras, igual que dentro del laberinto podemos dar vueltas y vueltas para buscar la liberación, buscamos dentro de nuestra personalidad, de nuestras etiquetas y experiencias para poder liberarnos del sufrimiento que el hecho de vivir nos implica. Y nos convertimos en, entre comillas, otras personas para alcanzar la paz y la felicidad que tanto ansiamos. Así, el laberinto se identifica con nuestro ego, es esa klesha de identificación con nuestro ego que tenemos que trascender para poder liberarnos. Volvemos a lanzar los dados y caemos en la cárcel, donde 3 partidas estamos sin jugar. ¿Qué fluctuación, qué klesha, qué tribulación podría ser la cárcel? Vamos a imaginar estar en una cárcel. ¿Quién va a la cárcel? Aquellos que tienen que expurgar de alguna manera sus pecados, sus delitos. De hecho, la cárcel, en algunos juegos se hablaba de la cárcel, en otros eran claustros, donde sacerdocios, donde tenían que estar en una habitación, en un habitáculo, mejor dicho, con las menas lo más austero posible, como una cárcel, ¿no? La cárcel es el lugar que de por sí causa aversión, porque tenemos que expiar donde no queremos estar, pero hemos de estar porque tenemos que cambiar algo, expiar algún pecado, sentir algún tipo de aversión, dolor o lo que sea, pero que inexorablemente debemos permanecer para poder expiarnos. Esta casilla, en otros tableros, como te digo, se ha representado como un monasterio o claustro, lugar donde se acude a limpiar tu espíritu mediante técnicas ascéticas o situación ascética. A diferencia de la posada, en la que obteníamos todos los placeres, la cárcel simboliza eso que debemos vivenciar para poder avanzar, pero que por algún motivo nos produce un rechazo o una aversión. Sin embargo, es absolutamente necesario para nuestro proceso, para aceptar la situación que formará parte de nuestro avance espiritual, y una vez que soltemos eso podremos salir. Así la cárcel tiene que ver con la aversión. Y por último, el miedo a la muerte. Obviamente la casilla del miedo a la muerte es la muerte en sí misma, pero es una casilla extraña, porque es la que más se teme, porque además estamos muy cerca ya del paraíso, el paraíso de las ocas, pero realmente, a diferencia de otras casillas, como podría ser el pozo, dependiendo de las normas del juego, esta nos lleva a volver a empezar. Es morir al juego, pero no es un final, sino que tengo que volver a empezar la partida. Y yo no sé tú, pero yo sé que en alguna ocasión jugando al juego de la oca, a mí me ha tocado la cárcel, me he tenido que ir para atrás y en la siguiente partida he ido de oca en oca, mis dados eran todo fortuna y de repente gano el juego. Quiere decir que tenemos un miedo intrínseco a caer en la muerte, pero que en realidad no tiene por qué ser un final, de hecho puede ser incluso el gran logro. Así, a Vinivesa, el miedo a la muerte se relacionaría con esta casilla. Una casilla que se experimenta como un fracaso, el tener que volver a empezar, pero que puede cambiar totalmente nuestro destino. Y en definitiva, estas son, grosso modo, las relaciones entre las casillas simbólicas del juego de la oca y las kleshas o tribulaciones del yogi. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante? ¿Habías descubierto algo nuevo? ¿Consideras otras casillas simbólicas como más apropiadas para otras tribulaciones? No lo sé, cuéntamelo por favor en comentarios, hazme saber qué te ha parecido.
Ya te digo que es fascinante descubrir el juego de la oca, es una maravilla simbólica y que puedes, si quieres seguir informándote, puedes descubrirlo en el juego, en el libro del yoga a través del juego de la oca. Espero que te haya gustado mucho este episodio y nos vemos en los siguientes. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya despertado tu curiosidad y tu interés en seguir explorando tu crecimiento personal. Si deseas continuar este viaje con nosotros, te recomiendo visitar mi página web, laisladelyoga.com, donde encontrarás nuestra escuela de yoga con cursos que te ayudarán a profundizar en tu práctica y expandir tu conocimiento, y un interesante blog con artículos muy completos sobre el yoga y sus técnicas. Además, no olvides seguirme en las redes sociales con el nombre @laisladelyoga en YouTube, Instagram o TikTok para estar al tanto de las últimas novedades, reflexiones inspiradoras y prácticas de bienestar. Por mi parte, esto es todo. Hasta la próxima, querida oyente. Que la paz y la serenidad que hemos encontrado aquí en la Isla del Yoga te acompañen en cada paso de tu travesía por la vida. Hari Om Tat Sat.